Lunes 10 de noviembre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué maravilloso es leer el Evangelio y meditarlo todos los días. Es increíble porque cada que uno lo lee encuentra un pozo infinito de sabiduría del que uno puede beber y beber y beber. Y no te cansas. Al contrario, en la medida en que más lo conoces, en la medida en que más lo meditas, más te enamoras y más sientes deseo de conocer. Hoy el Evangelio nos presenta 3 temas bien importantes. Primero, ay del que escandalice. Segundo, perdona siempre. Tercero, ten fe. Vamos con el primer punto. Ay del que escandalice. Comienza diciendo el Evangelio que Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Queridos amigos, de lo primero de lo que nos habla el Señor y lo primero contra lo que nos advierte hoy en el Evangelio es contra el pecado del escándalo. El Señor tiene recriminaciones muy fuertes contra este pecado. Está diciendo que la persona que escandalice, pues más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Es decir, de manera hiperbólica, el Señor está expresando la absoluta gravedad de este pecado. Santo Tomás de Aquino definía el escándalo como una palabra o una acción mala en sí misma, la cual ocasiona la ruina espiritual del otro. Oigan esto, una palabra o una acción mala en sí misma que ocasiona la ruina espiritual del otro. Entonces por eso es tan grave el escándalo, porque cuando uno peca, pues de alguna manera estás causándote tu propia ruina espiritual. Pero cuando uno escandaliza, es que está cometiendo un pecado que además le está causando la ruina espiritual a otras personas, de varias formas. En primer lugar, dando mal ejemplo. El pecado del escándalo desafortunadamente se transmite por el mal ejemplo. Y recordamos aquella fuerte frase que dice: si no puedes ser un buen ejemplo, confórmate con ser una horrible advertencia. Pero desafortunadamente, muchas veces cuando no somos buen ejemplo y somos mal ejemplo, arrastramos a las personas a aquellas cosas malas que estamos haciendo. Entonces, cuando se escandaliza, casi siempre hay una pérdida de la inocencia en la persona escandalizada. Por eso el Señor dice que se escandaliza a los pequeños, es decir, a aquellas personas que tienen todavía el corazón inocente. No digamos siempre inocente en todos los aspectos, pero por lo menos en ese aspecto de pecado que acabas de cometer. Y desafortunadamente hoy el escándalo pulula porque hoy es más fácil llegar a más personas. Antes un escándalo que uno cometía pues no salía del círculo de las personas que le rodeaban a uno, el metro cuadrado que estaba alrededor. Pero hoy con el tema de las redes sociales, hoy con el tema de la internet, hoy con el tema de los videos, es que hay escándalos que pueden llegar hasta los confines de la tierra. Por eso es todavía más delicado y por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que publicamos en nuestras redes sociales para no llegar a escandalizar a las personas. Y repito, podemos hablar de cualquier tipo de pecado que tenga esa capacidad de quitar la inocencia a otras personas. Claro que los pecados que tienen que ver con la lujuria, pecados como la pornografía, pecados como el exhibicionismo, son gravísimos. Pero también esos pecados de apoyar personas perversas, aplaudir malas acciones. O cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna posición que nos propone como un ejemplo a seguir,
Y luego en lo que decimos, en lo que publicamos, somos extremadamente ligeros y terminamos a veces faltando a la caridad con una facilidad sorprendente. Esto, amigos, escandaliza a los más pequeños del Señor. Por consiguiente, debemos ser prudentes. Por supuesto, no pecar de ninguna manera. Pero desafortunadamente, al ser débiles, sabemos que seguimos cayendo al menos en algunos pecados veniales. Entonces, además de luchar contra el pecado, debemos esforzarnos porque aquellos pecados que desafortunadamente seguimos cometiendo no terminen escandalizando a otras personas. Segundo, perdona siempre. Sigue el Evangelio diciendo: si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Amigos, sabemos que en la Sagrada Escritura el número 7 está asociado a la perfección. Entonces el Señor aquí no está diciendo solamente que cuantitativamente debemos perdonar 7 veces en un día. El Señor está hablando cualitativamente. Es decir, debemos tener una disposición permanente a perdonar siempre. Y aquí se nos ofrece siempre una dificultad, y es el tema de perdonar a personas que no están arrepentidas, o perdonar a personas que recaen una y otra vez en aquellas faltas que nos generaron la herida. Yo recuerdo que en algún retiro espiritual, una señora me decía que no quería perdonar a esa persona que le había hecho daño. Y yo veía en la señora un gran corazón. Y después de hablar mucho tiempo con ella, me decía que ella estaba dispuesta a sacar de su corazón ese resentimiento, esa rabia que tenía hacia esa persona que la había herido tan profundamente, pero que no estaba dispuesta a retornar con esa persona. No estaba dispuesta a volver a exponerse para que esa persona le volviera a herir, que por esa razón no perdonaba. Entonces, le tuve que aclarar algo que les quiero aclarar a ustedes. Perdón no necesariamente es sinónimo de reconciliación. Nosotros debemos perdonar siempre, es decir, sacar de nuestro corazón todo sentimiento de odio, de resentimiento, de ira, todo deseo de hacer mal o todo deseo de que le hagan mal a esa persona que nos ha herido. Eso debemos hacerlo siempre, sacar de nuestro corazón todo ese tipo de sentimientos que intoxican nuestra alma y nos incapacitan para amar. Pero lo que no siempre se podrá hacer es reconciliarnos con esa persona. Es decir, volver a entablar la relación que teníamos antes con la persona que nos ha herido. Y la razón es lógica. Perdonar depende exclusivamente de la gracia de Dios en mi alma. Es decir, es una decisión que yo tomo ayudado de la gracia. Pero la reconciliación depende mucho también de la disposición de la otra persona. Y cuando la palabra de Dios nos exhorta permanentemente a perdonar, no nos está diciendo necesariamente que debamos volver a exponernos a una persona que desafortunadamente sabemos nos va a seguir hiriendo. Atentos. En la medida de lo posible hay que tratar de perdonar y reconciliarnos con esa persona, pero habrá situaciones donde no será posible. Entonces debemos perdonar de corazón, aunque desafortunadamente todavía no podamos reconciliarnos con esa persona, hasta que esa persona tenga un proceso de conversión, hasta que esa persona esté dispuesta a no volver a hacer lo que estaba haciendo antes, en fin. No obstante, debemos manejar esto de forma equilibrada, porque también puede que alguna persona diga, yo perdono, pero no me reconcilio con esta persona, que puede tener toda la disposición del mundo para cambiar, pero solo por la posibilidad de que vuelva a recaer en aquello que me hirió, pues no me reconcilio. Ahí sí estaríamos hablando de un perdón que no ha terminado de darse adecuadamente. Cuando hablamos de perdón y reconciliación, de un perdón que se puede dar, pero a veces la reconciliación que todavía no se puede dar, pensamos, por ejemplo, en aquellas personas que padecen patologías, en aquellas personas que tienen vicios tan arraigados que difícilmente cambien de la noche a la mañana. O pensamos, por ejemplo, en aquellas mujeres que logran perdonar a ese hombre de corazón, pero ese hombre sigue siendo infiel, ese hombre sigue dispuesto a golpearle, ese hombre sigue trayendo terribles problemas al hogar.
Ahí la iglesia misma dice, prudencia, perdone, sí, pero incluso en esas ocasiones extremas recomienda a la iglesia una cierta separación hasta que se resuelva la situación. Entonces, sí debemos perdonar siempre, y para ello necesitamos la ayuda de la gracia. Reconciliarnos la inmensa mayoría de veces será fácil, pero en las ocasiones en que no lo sea, debemos seguir orando a Dios por esa persona para lograr algún día la reconciliación, pero repito, no siempre dependerá de nosotros. Tercero, ten fe. El Evangelio concluye diciendo que los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Queridos amigos, el tema de la fe. La fe es una de esas virtudes preciosas y amplias que cada día tenemos que pedir más. Ciertamente, la fe es un don. Y si te falta fe, es porque te falta pedir más el don de la fe. Y si tienes crisis de fe, no te preocupes. Signo es de que tienes fe, porque solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Lo primero que debemos entender entonces es que hay que pedir a Dios el don de la fe. Hay que decirle al Señor, ayúdame, quiero creer más. Creo, pero aumenta mi fe. Concédeme el don de creer. Pero también la fe es alimentada por el verdadero conocimiento. Un conocimiento recto, un conocimiento orientado a la verdad, ayuda a incrementar la fe. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, al ver su consistencia, al ver cómo la palabra de Dios se cumple, al ver cómo la palabra de Dios nos transforma, pues esto va aumentando la fe en nosotros. La participación asidua en los sacramentos es un camino para aumentar la fe también. La estamos pidiendo como don, pero también nos estamos preocupando por alimentar esa fe, esa semilla de fe que ya hay en nosotros. Quien procura comulgar frecuentemente, quien se confiesa con frecuencia, quien se esfuerza por tener los sacramentos necesarios en su vida. Digamos, por supuesto el bautismo, pero luego la primera comunión, la confirmación, el matrimonio. Son personas que van creciendo progresivamente en la fe porque la han ido alimentando, porque han ido preocupándose por cultivar este don tan valioso. La fe también hay que agradecerla. Pocas veces escucho cuando la gente da gracias que agradezcan por el don de la fe. Amigos, creer es un don. Cuando uno se encuentra con personas que quisieran creer, pero no tienen fe, quisieran creer porque encuentran en las personas de fe, en las personas de auténtica fe, serenidad, amor, un regocijo interior, una paz inamovible, y en cambio sus vidas son una completa agitación, son angustias persistentes que no encuentran ningún sosiego. Cuando encuentras a esas personas, entonces interiormente elevas un himno de alabanza a Dios y le dices, gracias porque me has permitido creer. Gracias porque en los momentos difíciles yo tengo a quien acudir. Gracias porque en los momentos duros de la vida que todos tenemos, yo tengo en quien refugiarme. Estas otras pobres personas no tienen en quien refugiarse. El que está demasiado centrado en sí, el que ha tenido demasiada confianza en su dinero, en su propia inteligencia, en sus propias capacidades, cuando todo eso se inunde en la vida, cuando todo eso se anegue, cuando todo eso les falle, ¿en quién van a confiar? ¿Quién les va a ayudar? Amigos, tener fe es una riqueza. Por eso, pidamos el don de la fe y cultivemos el don de la fe. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero suplicar de manera especial que me cuides de escandalizar. Aleja de mi vida todo pecado, pero con especial fuerza te pido que alejes el pecado del escándalo. Señor, que yo no sea piedra de tropiezo para otras personas, que yo sea ejemplo a seguir, que quien vea mi vida, que quien escuche mis palabras, encuentre ánimo y aliento para seguirte, y no al contrario, desestímulo y escándalo que termine alejándoles de ti. Hoy te suplico también, Señor, el don de perdonar. Solo no soy capaz. Soy incapaz por mis propias fuerzas, porque soy débil y frágil, porque fácilmente me hieren, porque fácilmente me lleno de falsos motivos para tener rencor hacia otras personas. Pero en cambio, si tú me das tu espíritu, si tú me das tu gracia, seré capaz de hacerlo.
Y en la medida de lo posible te suplico también el don de poderme reconciliar con aquellas personas con las que de alguna manera he tenido problemas. Señor, ayúdame a ser instrumento de paz. Finalmente, hoy te quiero suplicar que incrementes en mi corazón el don de la fe. En medio de un mundo que cada día cree menos, en medio de un mundo que permanentemente nos está bombardeando con ideas contrarias a las del Evangelio, es fácil que nuestra fe entre en crisis. Por eso hoy te suplico, Señor, que me concedas el don de una fe firme, una fe profunda, una fe inamovible. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ay de los que escandalicen. Segundo, perdona siempre. Tercero, ten fe. Compromiso. Vamos a decir durante todo el día esta ejaculatoria. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.